Independiente, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco mucho que haga posible este encuentro, este diálogo con la audiencia de Sin Censura, pues muy a pesar de lo complicado que resultó el viernes, pero aquí está Anabel Hernández y te mando un abrazo hasta el otro lado del mundo, Anabel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes a ustedes y al auditorio. Oye, Anabel, pues se ha movido mucho el tema de Felipe Calderón, de García Luna, de Eduardo Medina Mora en los últimos días. Anotábamos cómo la revista Proceso señala que de acuerdo a documentos de la embajada, pues sí había conocimiento del gobierno de Felipe Calderón sobre Rápido y Furioso. Estoy leyendo esta operación Hermes que destapa Nacho Rodríguez Reina, cómo el gobierno de Peña Nieto descongeló los bienes, millones de pesos y de dólares a los círculos cercanos del Chapo Guzmán en los últimos respiros del gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué no empezamos con eso? ¿Nos das tu opinión? Bueno, Vicente, yo la verdad debo confesar que no he leído este reportaje del compañero Rodríguez Reina hasta este momento, no lo he leído. Estoy aquí del otro lado del mundo, he estado trabajando en otras investigaciones todo el fin de semana. No he tenido oportunidad de leerlo. No quisiera yo opinar sobre una cosa que no conozco los documentos, el sentido de lo que ha escrito. Pero no sorprendería que se le hayan descongelado los bienes a la gente del Azul, a la gente del Chapo, a la gente del Cártel de Sinaloa en el último respiro del gobierno de Enrique Peña Nieto, entendiendo todo lo que nos has planteado en tus libros. No sorprendería, pues. Pues no lo sé, no sé si esa sea la palabra, si lo que me estás preguntando es si hay indicios claros de que el gobierno de Enrique Peña Nieto había estado colaborando y ayudando al cártel de Sinaloa. Sí había estado colaborando y ayudando. Ahora tú estás señalando que en este reportaje no solo se habla del cártel de Sinaloa, por lo que entendí, por lo que te escuché, también se habla del cártel de Jalisco Nueva Generación y de un sinfín de diversas empresas. Entonces pareciera, y digo a priori porque no he leído el reportaje, que más que un asunto dirigido a beneficiar a los carteles, fue un asunto generalizado de favorecer evidentemente a ciertos grupos. Habría que saber por qué razón, ¿no? Si habían hecho donativos a la campaña de Peña Nieto, si le debían favores, si habían sido prestadores de servicios en su sexenio. Me refiero, no quisiera yo, pero por lo que estoy entendiendo, no solo sobre el cártel de Sinaloa, sino sobre una gama de empresarios, de incluso personas de otros carteles, factureros. Los factureros no forzosamente están todos directamente involucrados con el cártel de Sinaloa. Son ecuaciones que no se pueden decir, al menos yo así a priori tan fácilmente. Tendría que yo leer el reportaje, por supuesto, del compañero Rodríguez Reina, que bueno, que habitualmente es serio en su trabajo, así que, pero no, yo no lo leí. Anabel, vaya que si, como digo yo, ya ves que soy muy de dichos, dejaste la víbora chillando. Ya lo sabemos. Me conoces y sabes que soy muy de dichos. Oye, dejaste la víbora. Sí. Dejaste la víbora chillando con esto de la Barbie. ¿De qué se reía la Barbie? Pues de lo que has destapado, que andaba informando al FBI, a la DEA entre 2008 y 2010. Vaya bomba de la que pues ni se pronuncia Felipe Calderón. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Bueno, estamos realmente en este tema de la Barbie ante una situación realmente muy delicada, muy seria, que hay documentos que obran en la Corte de Atlanta, en Georgia. Son documentos judiciales, no soy yo la que afirma esto, son documentos judiciales, donde el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce que efectivamente Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, no solo era un narcotraficante que asesinaba personas, que organizaba masacres, que traficaba toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas a Estados Unidos, que hacía negocios con el Chapo, con el Mayo, y era un hombre muy cercano a Arturo Beltrán Leiva, sino ahora sabemos que aunado a todas esas actividades criminales, él era un informante importante
del gobierno de Estados Unidos, particularmente de la DEA y del FBI. Y ahora sabemos que de 2008 a 2010, y esto queda asentado en este documento judicial, él informó sobre la gran corrupción que había en los altos mandos del sexenio de Felipe Calderón. Así se señala, así quedó escrito en los documentos de funcionarios de alto nivel del sexenio de Felipe Calderón y cómo estos trabajaban para los carteles de la droga, particularmente para el cártel de Sinaloa y para el cártel de los Beltrán Leiva, y cómo estos mismos funcionarios corruptos le entregaban a los carteles información sensible a cambio de dinero, incluso le entregaban, parte de esta información que le entregaban eran las identidades, fotografías y nombres reales de los agentes de la DEA encubiertos que trabajaban en ese momento, en ese periodo, en distintas partes de México, lo que conlleva, imagínate, poner en riesgo su vida. Bueno, los funcionarios mexicanos, a ese grado llegaba su corrupción, pues, su abuso de confianza del gobierno, del gobierno de Estados Unidos, que incluso hasta ellos los traicionaban y estaban vendiendo esta información a los carteles de la droga. En el documento no se señala específicamente, aún está bajo sello, aún está en secrecía, los reportes específicos ya al detalle de exactamente de qué funcionarios hablaba la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, pero yo lo sé, lo sabemos ahora, gracias a esta carta que él me mandó en noviembre de 2012, me la mandó a mí a través de su abogada, y esta carta yo la publiqué como freelance en el periódico Reforma, en primera plana, en aquellos días de noviembre, pues donde la Barbie pues habló claramente de cuáles eran esos altos funcionarios corruptos del sexenio de Felipe Calderón. Toma otro nivel, otra relevancia, una carta con lo que hoy sabes, esta carta a la que te refieres y que hemos leído una y otra vez aquí en Sin Censura, con lo que dan a conocer estos documentos oficiales de una corte en Atlanta, Georgia, Anabel. Definitivamente. Absolutamente, la dimensión de la carta se vuelve mayúscula, porque aquí estaríamos hablando que Edgar Valdés Villarreal señala directamente al señor Felipe Calderón de haber encabezado reuniones de narcos que él mismo estaba presente. Y si le sumamos, recordarás que hace unas semanas platicábamos que gente de Edgar me ha revelado hace poco que Edgar Valdés Villarreal asegura haber ido a Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, acompañado de Arturo Beltrán Leiva. Ahora que sabemos que él era informante de la DEA y del FBI, y que el propio DEA y FBI y el gobierno americano en este documento afirman categóricamente que lo dicho por Edgar Valdés Villarreal en estas colaboraciones al gobierno americano es veraz, bueno, estamos hablando de una situación realmente terrible, donde implica directamente al presidente Felipe Calderón, implica directamente al que en su momento fue el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, que después murió en aquel avionazo a mitad de la Ciudad de México. Después implica al general Mario Arturo Acosta Chaparro, también encabezando reuniones de narcos. Lo que detalla Edgar Valdés Villarreal en esta carta, el propio general me lo había confirmado desde 2010. Habrá que recordar que el general fue ejecutado en la vía pública meses antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, fue ejecutado en 2012, y la información que yo tengo de gente muy allegada, muy vinculada al general, es que lo habrían ejecutado para garantizar que no dijera nada de estas reuniones, que bueno, ahora sabemos que este esfuerzo de quienes lo quisieron silenciar fue inútil, porque el presidente, García Luna, todos estos funcionarios corruptos que negociaban con los narcotraficantes, pensaron que estaban sentados con un narcotraficante más. Hasta ahora, pienso, deben estar enterándose, al igual que todos nosotros, a través de estos documentos, a través del reportaje que publica en Aristegui Noticias, que no era solo un narco, sino era informante de la DEA y del FBI, y que todo lo que pasaba ahí, él informaba al gobierno.
¿Qué dicen estos documentos judiciales a los que tuviste acceso, Anabel, sobre el trabajo de informante de Edgar Valdés Villarreal, así con todas sus letras, informante de la DEA y el FBI? Absolutamente. Hablan de que en el 2004, bueno, hablan en estos documentos judiciales de realmente la verdadera historia de toda la carrera criminal de la Barbie. Hablan de que él es, como todos saben, es originario de Laredo, Texas, nació en una familia pobre de aquel país, numerosa, pero una familia que no estaba involucrada en el narcotráfico. Él no es hijo de un capo, su familia no se dedicaba a esto. Él, por decirlo de alguna manera, era la oveja negra de la familia y desde los 18 años empieza a tener una vida problemática, lo acusan de homicidio imprudencial por haber participado en un accidente automovilístico, después no lo meten a la cárcel, lo dejan libre, después a los 20 años le hacen una acusación formal por posesión de marihuana, por posesión ilegal de marihuana, lo condenan a 7 años de prisión. De nueva cuenta, tiene buena suerte y no va a la prisión. Después, a poco tiempo después, vuelven a girarle, lo detienen manejando bajo los efectos de la droga a alta velocidad en Estados Unidos, no lo vuelven a encarcelar, hasta que finalmente ya le hacen una acusación formal de nuevo por drogas, y es ahí donde ya no lo vuelven a ver ni la sombra. Edgar Valdés se sale de Estados Unidos y viene a Nuevo Laredo, México, ahí en Tamaulipas, y es ahí donde realmente inicia su carrera criminal. Después conoce a Arturo Beltrán Leiva en Monterrey, Nuevo León, y es ahí cuando se une Edgar a la federación entonces encabezada por el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, los Beltrán Leiva, Nacho Coronel, el Azul y otros. Se convierte Edgar Valdés en una especie de lugarteniente. Después, en el 2004, y es ahí donde empieza la historia que nos ocupa en este momento, de cómo y cuándo y por qué se convierte en informante. Bueno, en el 2004 ya el gobierno americano tenía una acusación penal seria y una orden de aprehensión contra él vigente. Lo que él hace es manda un intermediario a Estados Unidos y trata de decirles pues, que él quiere arreglar las cosas, que le desaparezcan, que le cancelen aquel expediente criminal. Y ahí el gobierno americano aprovecha para decirle, bueno, sabemos que ahora estás ahí trabajando para el Mayo, para el Chapo, para Arturo Beltrán Leiva. Queremos que nos ayudes a capturar a Arturo Beltrán Leiva y al Chapo. Y si tú nos ayudas a capturarlo, te eliminamos los cargos o podemos considerar eliminar los cargos que tienes. Edgar no aceptó en el 2004 traicionar a sus amigos, a sus socios, y no se vuelve a acercar al gobierno americano hasta 2008. Y de 2008 a 2010 estuvo colaborando con la DEA en Estados Unidos, en las oficinas de Estados Unidos, y con la DEA en las oficinas que tiene en la Embajada de México, de Estados Unidos en México. También estuvo colaborando con el FBI en Estados Unidos y también con el FBI, con las oficinas centrales que existen en la Embajada de Estados Unidos en México a través de un intermediario. Y a través de este intermediario daba información valiosa de los narcotraficantes. El tema, y se señala ahí en el documento, es que aunque Edgar daba información de ubicación de narcos y para que los pudieran capturar, el gobierno americano nunca podía capturarlos, porque el gobierno americano siempre compartía esta información con los oficiales corruptos. En ese momento, Genaro García Luna, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y nunca podían capturar a los narcos porque estos funcionarios corruptos siempre iban y le daban el pitazo a estos narcotraficantes. Finalmente, de acuerdo a este documento, lo que se afirma es que Edgar Valdés fue el que dio la ubicación exacta de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009, y gracias a esta ubicación, señala ahí en el documento, es que se pudo hacer este operativo en su contra, en el cual fue ejecutado Arturo Beltrán. Anabel, ¿te sorprendió dar con este documento? ¿La causa esta penal contra quién es? ¿Contra la Barbie o contra otro presunto narcotraficante? Y te pregunto que si te sorprendió, porque pues esto sí es una bomba periodística, es algo que
pues que al menos me imaginaría no se veía venir. Debo decir que por supuesto que me sorprendió porque yo tampoco hubiera imaginado una cosa del género. Es verdad que había rumores de que la Barbie había traicionado a Arturo, de que la Barbie daba de vez en cuando información al gobierno americano, pero nunca había habido alguna prueba específica. Para mí esta información es tan relevante como el haber descubierto a través del abogado Fernando Gagiola en 2011 que la DEA negociaba con el cártel de Sinaloa, porque esa es otra cosa de la que se tiene que hablar. Recordemos que la DEA en aquellos años 2011, 12, desde el 2001 a 2012 al menos, la DEA había estado negociando y recibiendo información de Joaquín Guzmán Loera, del Mayo Zambada y de Vicente Zambada Niebla. Es tan relevante aquel hecho que cambió en muchas formas la fisonomía y la peligrosidad del cártel de Sinaloa, como ahora saber que Edgar Valdés Villarreal también trabajaba para el gobierno americano. Entonces el gobierno americano en realidad, si uno lo ve de esta manera clara, pues movía los hilos de los principales carteles en México. No solo del cártel de Sinaloa, sino ahora también sabemos que del cártel de los Beltrán Leiva. Entonces realmente el gobierno americano no era un testigo distante de los hechos que estaban ocurriendo en México, sino estaba participando, moviendo los hilos de una u otra manera en la situación que estaba sucediendo en México, llegando a acuerdos, acogiéndose de toda esta información de los narcotraficantes, sin que eso haya significado nunca, por desgracia, una disminución en la violencia en México. Hoy que hablamos de Genaro García Luna, de la Barbie, del Mayo, del Chapo, me pregunto, ¿también se hablará de los corruptos en Estados Unidos o eso los protegerá el gobierno de Estados Unidos? Porque si en determinado momento las cosas estaban así, como tú lo has planteado con tus investigaciones, hay pues un cártel del norte, un cártel al otro lado de la frontera. Yo no solo lo pondría de esta manera, sino así como ha habido corrupción y protección y solapamiento del gobierno mexicano a estos carteles que los hemos señalado, ¿no? Que los he señalado con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, pues ahora se ve que también en Estados Unidos al menos había funcionarios públicos que también apoyaban a estos carteles. Aún no sabemos con qué propósito. Y luego, si a estas dos cosas le sumas que el gobierno americano también estaba mandando armas a México de manera secreta, a través del programa Rápido y Furioso, y que estas armas, la gran mayoría, caían en manos del cártel de Sinaloa, haciéndolo todavía más potente, más fuerte, pues estamos hablando, repito, de una incidencia en el juego, en el juego del narcotráfico, en estas guerras perversas entre los carteles, y una incidencia que, repito, pues jamás hizo que disminuyera la violencia. Al contrario, es una violencia que fue creciendo y creciendo porque las traiciones entre estos carteles realmente convirtieron a México en un campo de batalla hasta el día de hoy, ¿no? Has dicho que sería inverosímil que Felipe Calderón, palabras más, palabras menos, que es muy difícil que Felipe Calderón no estuviera enterado de lo que hacía su mano derecha, en este caso Genaro García Luna. Esto pone contra las cuerdas ya a Felipe Calderón porque, bueno, vimos en una entrevista que le hace Daniel Marmolejo para Guerra Híbrida al general Tomás Ángeles Aguajare decir, yo le dije directamente, me lo pidió por escrito y se lo mandé por escrito al mismísimo presidente de los nexos de Genaro García Luna con el narco. Tú has escrito mucho sobre este tema, pero Felipe Calderón lo ha negado una y otra vez, categóricamente, como él dice, pero esto ya de plano lo pondría contra las cuerdas. Recuerdo que hace unos días me decías que, de acuerdo a las versiones que te ha llegado, Felipe Calderón está muy preocupado, pues si antes estaba preocupado con esta revelación, pues no me imagino cómo está.
Pues yo sé que al menos en enero estaba buscando abogados, esa es la información que yo tengo, que estaba buscando asesoría legal, porque pues sí estaba muy preocupado de esta situación de Genaro García Luna. Y efectivamente, yo creo que conforme va más, por un lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, va ampliando su investigación sobre este círculo corrupto de empresarios, de funcionarios públicos que protegieron a García Luna aún después de terminar el sexenio, pues ahora con esta situación de la Barbie, pues yo veo a un expresidente sin salida. No sé de qué manera él pueda salir avante de esto. Incluso, si el gobierno americano quisiera, bueno, no vamos a escalar el problema hasta ese nivel, que de acuerdo a la información que yo tengo, sí están pensando, quieren un pez más gordo que García Luna, como lo he señalado varias veces, y cada vez que me adentro más en estos documentos me doy cuenta que tienen mucha información de ese pez más gordo, ¿no? Que están callados todavía, que en el expediente de Genaro García Luna está Genaro García Luna y otros, que en el expediente de García Luna el fiscal ha señalado categóricamente que en México hay políticos, exfuncionarios y funcionarios públicos que siguen protegiendo a García Luna. Así que poco a poco nos van dando más pistas hacia dónde van, hacia dónde realmente van, cuál es su objetivo principal con esta operación, con esta investigación que ha dado con la detención de García Luna. Ahora, y no podemos olvidarlo, que el caso de Edgar Valdés Villarreal se entrelaza en este justo momento de manera total con la causa penal que existe contra Genaro García Luna, así que no me extrañaría que o ya lo hizo o lo hará, que la Fiscalía de Nueva York pida todos los briefings, todos los reportes que ha tenido la Fiscalía ahí de Georgia, de Atlanta, sobre los reportes de toda la información que ha colaborado Edgar, porque Edgar no solo colaboró de 2008 a 2010, sino cuando fue extraditado a Atlanta, pasó horas, días contando pues todo lo que vio directamente, lo que pagó directamente en aquellos años. Y si esto es lo que Edgar le cuenta a una periodista en una carta en 2012, no imaginemos lo que le cuenta al gobierno americano, ¿no? Yo recuerdo que en aquella carta yo le pregunté a la abogada, a la licenciada Guerra con la que Edgar me manda esta carta, y le digo, bueno, abogada, pero ¿y qué pruebas hay? ¿Qué elementos tiene Valdés Villarreal para sustentar esto? Y ella me dijo, él está esperando ya poder ser extraditado, y cuando sea extraditado, se va a compartir su información, porque según Guerra, de acuerdo a lo que le había dicho la Barbie, tenía videos y tenía grabaciones de todos estos encuentros con estos funcionarios públicos señalados en la carta, lo que implicaría incluso tener grabaciones supuestamente también de Felipe Calderón. Se podría imaginar uno que continúan las negociaciones de Genaro García Luna para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, salvo que se vaya a arriesgar a ir a juicio, y ahí pues sería tal vez, solo tal vez, la Barbie uno de los testigos estrella en este juicio, si es que así lo deciden los fiscales, ¿no? Sí, pero ya estamos hablando de que realmente ahora que he leído este documento, estamos hablando de una situación ya muy complicada, incluso sin salida, diría yo, para el propio Genaro García Luna. Porque ahora también he tenido conocimiento. En aquella carta que me escribió Edgar Valdés, él decía que aquel operativo de 2010 donde lo detuvieron,
ahí en Toluca, la Policía Federal, la gente de García Luna, en realidad el objetivo no era detenerlo, sino asesinarlo. Unas horas antes de que yo publicara este reportaje en Aristegui Noticias, tuve la información de que quien dirigió aquel operativo en Toluca para asesinar a Edgar Valdés Villarreal fue Iván Reyes Arzate, coacusado de García Luna en Nueva York. La Fiscalía de Nueva York afirma que Reyes Arzate era parte de esa red criminal de Genaro García Luna. Ya ahora sé que era Reyes Arzate quien dirigió ese operativo porque querían muerto a la Barbie. Así como murió el general, también querían muerto a la Barbie porque era, imagino, incómodo. No porque en ese momento pienso ellos intuyeran siquiera que era un informante de la DEA o del FBI, sino porque ya sabía tanto, ya les había dado tanto, ya había presenciado tantas reuniones de narcos que se había convertido en un problema. Pienso que por lo mismo mataron a Arturo Beltrán Leiva, porque era un testigo importante, tenía muchas cosas que contar si se lo llevaban extraditado a Estados Unidos, sobre la corrupción que había en México y a qué nivel llegaba y quiénes estaban involucrados. Y si es verdad, como me cuenta la gente de Edgar, que Edgar y Arturo iban a Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, pues ahora podemos tener también una idea por qué Arturo Beltrán Leiva no existe más en este planeta, porque está muerto. En este sentido, por las revelaciones de la misma Barbie en aquella carta que tú publicas, que te envía directamente Anabel Hernández, señala a Muriño, a el que fuera secretario de Gobernación, quien muere en aquel avionazo. Muchos en su momento desconfiamos incluso de la versión oficial de accidente. ¿Tú qué piensas de aquel avionazo en el que muere el subsecretario Vasconcelos, en el que muere Juan Camilo Muriño, entre otras personas? ¿Te vuelve a generar dudas de la versión oficial? Pues mira, yo en este momento estoy sacando mi carta, pero en este momento no la tengo a la mano, pero la carta aquella de la Barbie. Pero lo que te puedo decir es que cuatro de los funcionarios públicos que presenciaron, que estuvieron ahí en estos encuentros de narcos, encabezados por el presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, están muertos. A mí no me parece una casualidad, porque todos fueron ejecutados. Por un lado está Juan Camilo Muriño, que murió en este avionazo, porque yo no podría llamarlo de otra manera. El cártel de Sinaloa afirma que fue un atentado para recordarle a Calderón que tenía que cumplir con sus compromisos y obedecer. Ya había recibido dinero, ahora tenía que obedecer. El segundo que muere, el otro que muere es Mario Arturo Acosta Chaparro, el general que participó en los encuentros y es a quien envió Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño como emisario con los carteles para hacer un pacto. Después es ejecutado Edgar Millán, que también está mencionado en la carta de la Barbie como parte del equipo de García Luna que recibía dinero. Él dice, yo le entregué dinero a García Luna, a Cárdenas Palomino, a Armando Espinosa de Benitos, a Edgar Millán, otro muerto, también ejecutado en la Ciudad de México. Igor Labastida, que es otro de los funcionarios públicos muy cercanos a Genaro García Luna, que estaba enterado de toda esta maraña, de toda esta complicidad, de toda esta corrupción, y también fue ejecutado. Entonces estamos hablando de una situación donde muchos de los testigos están muertos, y si ya está muerto Arturo Beltrán Leiva, también lo ejecutaron, querían ejecutar a Edgar Valdés Villarreal, pues yo que el gobierno americano estaría muy pendiente de que alguien no desapareciera, un día García Luna no apareciera muerto, ¿no? Porque sería muy grave que esa fuera la forma en que quisieran terminar con esta historia, en vez de llegar a la verdad y a la justicia. Retomo algunas de las declaraciones, por ejemplo. En cárcel que le corresponde. Y te lo pregunto porque retomando algunas declaraciones de Lidia Cacho, otra colega periodista, dice que el subsecretario Vasconcelos le había confiado que no iba a viajar en ese avión,
quien debió de haberse subido a ese avión era Genaro García Luna. Por eso te lo pregunto y porque obviamente esta carta es reveladora. En este párrafo al que tú te estás refiriendo, yo lo tengo en la mano, dice Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán, Eduardo Pequeño Muerto. García, Federico Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, ya decía Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí. A ese párrafo te referías, ¿no? Sí, es correcto. Donde al menos 2 de esos personajes ya fueron ejecutados, al igual que el general Mario Arturo Acosta Chaparro y esta muerte súbita de Juan Camilo Muriño. Entonces, tú tienes versiones de que ese avión lo tumbaron, que no fue un accidente como anunció el mismo gobierno del presidente Felipe Calderón. ¿Se debería de reinvestigar ahí? ¿Tú qué consideras? Pues mira, la información que yo tuve en su momento es que incluso familiares, parte de la familia de Juan Camilo Muriño, yo pude hablar con esos familiares, piensan lo mismo. Piensan que fue un atentado, que no fue un avionazo, piensan que fue un homicidio. Esto que das a conocer, Anabel, de este documento de Atlanta, Georgia, ¿le cierra las puertas o le abre las puertas, dependiendo de cómo tú lo veas, a Genaro García Luna para acelerar la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía? ¿O de plano la Fiscalía con esto dice, vámonos a juicio y aquí que salga lo que tenga que salir? Bueno, no, porque finalmente yo imagino la Fiscalía, por supuesto, sabe esta información, ¿no? No es que yo no soy quien le va a revelar al Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que tienen ahí de testigos colaboradores, ¿no? Sin duda alguna lo saben y por eso García Luna está ahí detenido con Iván Reyes Arzate. No es una casualidad que ahora los dos están ahí encarcelados en Nueva York. Evidentemente la Fiscalía sabe de qué va esta situación y por eso están tan seguros. Si tú ves el indictment, la acusación criminal que se le hace a García Luna, es muy sólida y contundente. No olvidemos que hace poco hablábamos de que el propio fiscal ya está cansado de García Luna por su serie de mentiras. Le ha llamado mentiroso indirectamente y directamente ahí en la corte antes de que se suspendieran las audiencias por el tema del coronavirus, porque García Luna mentía y su abogado contaba otra versión y García Luna le cambiaba de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, yo realmente, y sí, ahora con el documento que conozco de Edgar Valdés, me parece que realmente las posibilidades de García Luna para llegar a un acuerdo se limitan mucho. Lo tienen. Lo tienen totalmente pues sujeto con una serie de pruebas. Está Vicente Zambada Niebla, está Jesús Zambada García, su tío, que testifica directamente contra García Luna, está Edgar Valdés Villarreal, está Sergio Barragán alias El Grande, está el propio Iván Reyes Arzate, que es cómplice de García Luna, pero que como García Luna era su jefe, él siempre podrá decir, yo recibí órdenes superiores, no tenía ninguna otra opción, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que al menos la CIA ya le ha entregado a la defensa de García Luna para una justa defensa 60 fojas con interceptaciones telefónicas, con registros fotográficos, con una serie de documentos bancarios, de empresas, etcétera, etcétera, que prueban la acusación de la Fiscalía. Entonces me parece que si la Fiscalía tiene todo,
realmente es posible que no negocien con él. Yo lo he visto, por ejemplo, incluso en el caso de Alfredo Beltrán Leiva, que es un caso que puede ser perfecto ejemplo para esta situación que estamos viviendo en el caso de Genaro García Luna. Arturo Beltrán Leiva, uno de los hermanos miembros del cártel de los Beltrán Leiva, fue extraditado a Estados Unidos en una corte de Distrito de Columbia. Él mismo se declaró culpable, dijo, ok, sí firmo el acuerdo de culpabilidad, no hay problema, lo firmo. Colaboro con ustedes, les digo lo que sé. ¿Sabes a qué condena le pusieron? ¿Cuánto? Cadena perpetua. ¡Hala! No tuvo salvación. Él cooperó, firmó, hizo todo, por favor, ahí muere, yo les firmo, yo confieso. No le valió de nada. Cadena perpetua. Y tengo el acuerdo donde él firma de que sí soy culpable, de culpabilidad. De hecho, Alfredo no fue a juicio. Y aunque no fue a juicio el día de la audiencia en la que el juez se supone tendría que decir, ok, señor Beltrán, usted cooperó, usted firmó su culpabilidad, está bien, se lo vamos a tomar en cuenta, cero. Se lo tomaron en cuenta, cero. Le dieron cadena perpetua. Me parece que el señor García Luna debería estar considerando este escenario como uno de sus posibles escenarios. Al nivel en el que estamos de la cantidad de pruebas que tiene el gobierno americano y ya el nivel de enojo, de agravio que siente este fiscal y el propio juez, de los engaños y de las mentiras, además absurdas, ridículas, de fácil comprobación, ¿no?, de García Luna. Me parece que está llegando, si no es que ya llegó a ese punto, de que pues, no tiene salida. Y aún así tendrá que colaborar, supongo, tratando desesperadamente de encontrar una puerta. Mitómano escuela Felipe Calderón, lo niegan categóricamente, pero bueno, esa es un editorial de tu servidor. Anabel, para cerrar, has estado hablando de tapones en la Fiscalía General de la República. Recuerdo una entrevista que nos concediste hace ya creo que un par de meses o poco más, poco menos, que hablabas de que todavía hay redes de Genaro García Luna que estarían protegiéndolo al interior de la Fiscalía General de la República. Hace unos días, la organización Desarma, otras organizaciones y un grupo de abogados enviaron un documento con pruebas contundentes a la Fiscalía General de la República que demostrarían que Felipe Calderón sí supo de Rápido y Furioso. Y como ahora tú lo has analizado en conjunto, Rápido y Furioso, y lo que sabemos del mundo del narcotráfico, los presuntos arreglos, parecen no una misma cosa, parecen formar parte de un mismo plan que no sé a dónde iba, pero ha destruido nuestro país. Pero, ¿para cuándo, Felipe Calderón? La gente sí podría esperar que se haga justicia en caso de que se animaran las autoridades, y te lo digo porque pareciera que en la Fiscalía General de la República sigue el tiempo corriendo y se actúa muy lento, y tú decías en aquella entrevista que decías de los tapones de la Fiscalía, que el tiempo se le está acabando a Alejandro Gertz Manero con un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que trabaja a otra velocidad y a otro nivel, y pareciera que Alejandro Gertz Manero o rezagado o no sé cómo lo veas hoy después de varias semanas. Yo llevo ya muchos meses haciendo una investigación profunda, documental, de este tapón que existe en la Fiscalía General de la República. En este momento prefiero no añadir más información. Lo que te puedo decir es que existe y voy a poder comprobar cuáles son los nombres de ese tapón y a qué nivel llega. Esperemos que el señor presidente de la República haga algo al respecto. Si es que de verdad en algo vale todo esto que ha estado diciendo los mexicanos, que no a la corrupción, que no a la tapadera, que a la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pues Anabel, yo te quiero agradecer que hayas hecho posible este enlace para dialogar, para que te escuchen, te vean la
las personas que confían en Sin Censura, que confían en ti, y bueno, pues que sepas que estamos siempre al pendiente de lo que haces, de lo que te pasa, y que no estás sola, y que siempre estamos en solidaridad, amiga. Muchas gracias, muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Estamos en Gracias. Claro que sí. Abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Anabel Hernández, periodista independiente, autora de libros contundentes como Los Señores del Narco, El Traidor, México en Llamas, en fin,